Soy Paloma Alcorno, os voy a hablar de ecología, de qué son los ecosistemas, cómo se organizan y cómo influye el clima en los ecosistemas. La ecología es una ciencia que hace modelos predictivos y explicativos del funcionamiento de las comunidades y de los ecosistemas. Las comunidades están formadas por organismos que interaccionan entre sí y además con su medio. ¿Dónde tienen lugar este tipo de interacciones? En los ecosistemas. Justamente son sistemas muy complejos y la existencia de este tipo de interacciones tanto entre las especies como con el medio es lo que hace que surja una serie de propiedades emergentes que definen las funciones de los ecosistemas, como pueden ser la productividad primaria, la descomposición, el reciclado de nutrientes, etc. Son sistemas que se autoorganizan a lo largo del tiempo. Van evolucionando con el tiempo, tanto la llegada de diferentes especies como las relaciones que tienen lugar entre ellas como con el medio. ¿Qué pasa cuando queremos abordar el estudio de la funcionalidad de los distintos ecosistemas? Es muy importante que definamos la escala de estudio, porque los procesos que tienen lugar a distinta escala, ya sea local o regional o global, son muy diferentes. Vamos a tener una serie de variables internas, externas y una serie de perturbaciones que van a influir en todo el funcionamiento global. ¿Cuáles son las variables internas? Pues la biodiversidad, el número de especies que existen en un sitio, cuántos son de abundantes, cuáles son. ¿Qué variables externas? Pues las variables abióticas, temperatura, el pH, la precipitación, etc. La relación entre esas variables, tanto internas como externas, es lo que hace que finalmente surjan esos patrones funcionales. Pues qué tasa de descomposición vamos a tener, cuánta biomasa van a producir y así sucesivamente. Podemos tener una malla de interacción local muy pequeñita, muy sencilla, que además pueda estar embebida en una red trófica global mucho más amplia. Además, esta malla de interacciones hace que surjan esas propiedades emergentes que caractericen una comunidad de la del al lado. Además, siempre existen unas relaciones de entrada y salida de materiales y energía desde cualquier tipo de comunidad o de ecosistema hacia los adyacentes. Y todos ellos pueden verse influidos por una perturbación que afecte de manera global al ecosistema, como puede ser una riada, como puede ser una erupción volcánica o un incendio. Todos los ecosistemas tienen una principal fuente de energía, que es la energía solar, que es la entrada de energía que garantiza que funcionen. Es captada por los productores primarios, plantas, algas, bacterias fotosintéticas, que utilizan esta energía química que viene desde el sol para sintetizar materia orgánica que va a ir siendo utilizada por los distintos niveles tróficos de las redes tróficas. En cada paso de un nivel al siguiente se pierde una gran cantidad de energía. Por lo tanto, la cantidad de energía entrante va a ser, y el número de niveles tróficos que existan va a ser muy importante para explicar la complejidad que vayan a poder alcanzar esas redes tróficas. De la radiación solar solamente utilizamos los organismos vivos, estos organismos fotosintéticos, una muy pequeña proporción, que es la radiación fotosintéticamente activa. La radiación llega en onda corta hacia el planeta, el 30% es devuelto otra vez hacia el exterior por el albedo, es reflejado por la atmósfera, las nubes, las capas de hielos que existen en la Tierra, y luego el resto de la radiación es absorbida y remitida y transmitida por conducción y demás, por una serie de procesos, de manera que al final existe una longitud de onda larga que es emitida de nuevo desde la atmósfera a la Tierra, que es la que hace el efecto invernadero en el planeta. Tanto la radiación como la temperatura tienen una distribución latitudinal a lo largo del planeta, donde están muy correlacionadas entre sí y los valores máximos se dan en la zona ecuatorial. La relación entre estas dos variables es la que explica la circulación tanto atmosférica como la oceánica. Y de hecho, estos dos patrones de circulación globales son claves para que entendamos los distintos tipos de clima que tenemos. La temperatura también sufre una serie de variaciones a escala regional y local, muy importantes. Por ejemplo, los gradientes altitudinales van a determinar la existencia de los distintos tipos de vegetación. La existencia de fondos de valle donde se acumulan masas de aire frío permite que exista una serie de inversiones térmicas y que haya heladas. Y además también la proximidad al mar va a modular la temperatura.
Las precipitaciones también tienen una serie de máximos de distribución a lo largo de la zona ecuatorial y normalmente proceden de las masas oceánicas cargadas en humedad, que al llegar al continente se encuentran en cordilleras, precipitan, se desarrollan una vegetación muy exuberante, y al otro lado de la cordillera existe una sombra de lluvias que determina un clima mucho más árido, más seco, y una vegetación mucho más escasa. Todas estas variables, tanto climáticas como conjuntamente con otras abióticas, que pueden ser el relieve, el tipo de suelo, el tipo de litología, son fundamentales para entender la distribución total de los distintos biomas, los distintos tipos de ecosistemas que vamos a tener. Por ejemplo, el bosque tropical lluvioso está situado, son grandes formaciones a lo largo de la zona ecuatorial con precipitaciones constantes que permiten un gran desarrollo de vegetación y suelos muy pobres por ese lavado continuado con las precipitaciones, y albergan al 90% de las poblaciones de primates. El bosque tropical seco está un poquito más hacia el norte, yendo hacia los trópicos, tiene una estación de lluvia y una estación seca, por lo tanto permite que la vegetación tenga hoja caduca. Luego, además, tenemos sabanas tropicales, también yéndonos más hacia los trópicos, o incluso fuera de esa banda. Son superficies muy abiertas, con un gran predominio de gramíneas, donde la estación lluviosa es fundamental para entender la cantidad de vegetación que se va a poder desarrollar, y también hay matorrales y arbolado disperso. Son zonas donde existen grandes poblaciones muy abundantes de grandes mamíferos herbívoros y también carnívoros, y también invertebrados muy importantes como las termitas, que contribuyen a la fertilidad del suelo. Los desiertos son zonas donde prácticamente no hay precipitaciones. La vegetación tiene una serie de adaptaciones muy importantes para sobrevivir en esas situaciones con una amplitud térmica muy grande. Tienen raíces muy profundas, tallos engrosados y minimizan mucho la superficie foliar en muchas ocasiones. En las zonas templadas tenemos, por un lado, bosques mediterráneos, con una vegetación esclerófila adaptada a la época de sequía en el verano. Es una zona con un clima con una estacionalidad muy marcada, con precipitaciones en otoño y primavera, sequía en verano e inviernos fríos. Luego, además, en las zonas templadas, un poquito más al norte, tenemos bosques que tienen hoja plana, caduca, que generan una gran cantidad de biomasa de hojarasca, importante para que se desarrollen una serie de invertebrados y otros organismos descomponedores de la misma, como pueden ser los hongos, por ejemplo. Tenemos también un poquito más hacia la zona septentrional otras zonas muy abiertas, áridas, con pocas lluvias, que son las estepas y praderas, zonas donde predomina también vegetación herbácea, y que es un paisaje que ha sido modulada por la acción continuada que hemos hecho nosotros del fuego para abrir esos espacios y generar superficies aptas para pasto y para agricultura. Más hacia el norte tenemos los bosques de taiga, donde predominan enormes superficies de coníferas, con pinos y abetos. Tienen muchos humedales y lagos, y además en algunas zonas predomina en suelos helados, que es el permafrost. Finalmente, también más hacia el norte, en la zona boreal, tenemos tundra. Aquí ya tenemos un clima prácticamente helado. Hay muy poquita precipitación, la que hay es en forma de nieve, los suelos están helados continuamente, la vegetación de haber es musgos y líquenes y a veces algunas ciperáceas, y cuando aumenta un poquito el calor en el verano, aumentan muchísimo las poblaciones de mosquitos. Finalmente, el último bioma, que es denominado falso bioma, son los ambientes de alta montaña, que tienen unas condiciones semejantes a la tundra, que son climas muy fríos, con poca humedad, que tienen también muchas charcas, tienen muy poquita vegetación, y la que hay son musgos, líquenes o matorrales de un aspecto muy pulvinular, para estar adaptados a esa también amplitud térmica muy, muy extrema.